Les saludo a mis hermanos y a todos los amigos que me escuchan con la paz del Señor. Gracias a Dios que nos permite una vez más estar en la presencia de nuestro Dios y poder por este medio entrar a su hogar. En este momento en donde usted se encuentra, pueda disfrutar de esta palabra de nuestro Dios que día a día Dios nos tiene para poder uno seguir fortalecido en la fe y en el amor de nuestro Dios. Quisiera que en este momento ustedes abran su Biblia en el libro Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 3 al 13. Vamos a leer la eterna palabra de nuestro Dios en este Antiguo Testamento, en el libro Primera de Samuel, capítulo 16, desde el versículo 3 al 13. Y leemos esta palabra de nuestro Dios con toda reverencia. Dice la palabra de nuestro Dios: y llama Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que ha de hacer, y me ungirá al que yo te dijera. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mire a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a esto. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. E envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hasta ahí la eterna palabra de nuestro Dios. El tema de esta palabra es preparación espiritual. Entienda bien, mis hermanos, amigos que nos escuchan, que esta puerta de bendición que Dios ha abierto, le tenemos como eslogan al primer tema que se puso en el primer mensaje: la oración sincera te librará del juicio y te dará la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Todos conocemos quién fue David. Y
todo aquello que han leído, han visto por película, que sacan historia de David, bueno, todos saben que él fue el rey de Israel. Pero lo vamos a hacer un poco detallado para que ustedes le conozcan mejor de cómo, de dónde estaba David hasta que llegó a ser un rey. Si usted lo sabe, pues un recordatorio más para que usted entienda y conozca más de lo de Dios sobre este varón de Dios. Este fue su inicio. David no fue llevado de sí porque sí al trono como rey de Israel. Hubo un proceso hasta que él llegó a ser rey. David fue escogido, como leímos aquí, por 8 hermanos. 7 ya habían pasado, aquí lo que leímos en el versículo 10. Y después en el 11, que los mandan a ver, David, el pastorcito, que nadie le tomaba ni aún la familia en cuenta, pero Dios sí conocía el corazón de este muchacho. Lo mandó a ver y Dios dijo, a este es. Porque aún hasta Samuel, él creía, cuando le comenzó y le vio y a ver, a ungir, cuando vio, dice, al primero que pasó, Abinadab, le hizo pasar delante de Samuel. Es decir, él dijo, este es el escogido por Dios. Pero Dios dice, Jehová le respondió, cuando vio el primero que se llamaba Elías, dijo, de cierto, delante de Jehová está este ungido. Jehová le respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande su estatura. Dice, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Dios mira verdaderamente lo que hay aquí en este corazón, en nuestro corazón. Y esto es lo que verdaderamente el hombre muchas veces mira y hace distinción de personas. Dios no hace eso. Él mira verdaderamente el corazón que hay en cada uno de sus hijos, de su creación, a quien verdaderamente lo ama. Dios quizá muchas veces mira el hombre con desprecio. Y aún en los hogares quizá hay alguien que quizás no tenga tanta destreza y tantas actitudes y cree que nunca va a sobresalir en algo. La sociedad muchas veces ve a alguien que quizás sea un huérfano y cree que él nunca llegará a ser alguien. Pero Dios, en cambio, mira a ese huérfano, o muchas veces una viuda que se quedó viuda, lo mira a esa mujer. Y dice, el salmista llegó a decir en el Salmo 68:5, dice que Dios es padre. Dios es padre de huérfanos y defensores de las viudas, es Dios. Él lo defiende, Él lo ayuda, lo encamina. Yo fui huérfano apenas de 5 años. Tenía un padre, pero casi como que ni tenía padre. Pero tenía un Padre celestial, amoroso, compasivo, misericordioso, y Él estuvo cuidado de mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Este mal muchas veces que tienen los padres, y dan muchas veces preferencia, como le digo, a ciertos hijos, que nunca debe de haber eso en un hogar. Y esto es lo que pasaba con David. Todos estaban ahí,
Pero David, el menor, el que creía que nunca podría quizá llegar a ser algo o alguien en la vida, lo tenían cuidando las ovejas en el campo. Pero Dios, como le digo, Dios, y como dice la palabra del Señor en este versículo, en este versículo 7, que Dios no mira lo que mira el hombre, Él mira el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Por esto que cuando todos ya fueron presentados estos 7, y en el 11, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Porque Dios le había mandado a aquella casa que uno de los hijos de Isaí lo iban a ungir por rey de Israel. Entonces vio que Dios no le dijo ninguno, no, nada. Y pasaron los 7, y eso es lo que le hace la pregunta en el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda uno, todavía el menor, que está por allá, por el campo, cuidando las ovejas. Y él dijo: mándalo a ver, porque no nos sentaremos en la mesa hasta cuando él haya esté aquí. Qué bien, qué hermoso nuestro Dios. Cuando el mundo quizá no lo considera, pero Dios lo tiene de gran estima. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en este versículo 13, toca la preparación para que David sepa cómo desempeñarse cuando ya sea puesto por un rey. Entienda bien que el tema es preparación espiritual. Versículo 13 del capítulo 16 del libro 1 de Samuel dice: Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Bueno, hay que ver la preparación ahora de David para que sepa él cómo desempeñarse, porque un pastor que estaba cuidando las ovejas, un muchacho, y después cuando ya llega el tiempo de ocupar un trono en un reino, no sabía. No se le haga difícil, no vaya a cometer nada indebido, hacer algo incorrecto. Entonces Dios le prepara hasta aún en esto. Ahora mire a Samuel. Estamos en el libro de Samuel, capítulo 16, ahora el versículo 14 al 23. Dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con sus manos y tenga alivio. Saúl respondió a sus criados: búscame pues ahora alguno que toque bien y tráeme. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar el arpa, y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de arma. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos.
Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba. Mire, tan hermoso, tan precioso, tan bello es cuando alguien alaba, glorifica a Dios. David, mientras pasaba cuidando las ovejas, él siempre cargaba su arpa. Ahí alababa, ahí glorificaba a Dios. Y siempre Dios estaba con él. Este es el momento en que Dios lo toma en este sentido para que él vaya al palacio y aprenda a ver cómo es el rey. Por eso le manda justo con el rey, le pone un espíritu malo que le atormente. Y el espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Entonces ahí Samuel coge y Saúl coge y hace llamar a alguien que sepa tocar el arpa. Alguien sale ahí, no es coincidencia, no es nada. Ya Dios todo tiene preparado. Y dice, hay un hijo de Isaí que cuida las ovejas. Él sabe tocar muy bien el arpa. Lo mandan a ver. Ciertamente que cuando él tenía todo este tormento por ese espíritu malo, él tocaba el arpa y el espíritu se iba. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces él comenzó a vivir en el palacio, estar ahí viendo cómo se desempeñaba el rey, porque estaba al lado de él, lo hizo el paje de armas. Entonces él pasaba constantemente al lado de Saúl. Bien, David, él estaba enterándose de todo y cómo se desempeñaba un rey. Luego Saúl, a un cierto tiempo, tuvo que salir a pelear con los filisteos. Los filisteos le declaran la guerra y se van Saúl a pelear. Y esto lo encontramos en el capítulo 17 del libro 1 de Samuel. Darle la vuelta a la página o a la hoja de donde habíamos leído el capítulo 16, ahora el capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¿Sí? Dice que con ello habían traído un gigante llamado Goliat. Leamos el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Era un gigante. Este gigante comenzó a atemorizar y la gente se atemorizaba viéndolo a ese gigante. Bueno, ya no estaba David es decir, ya no estaba el rey Saúl en el palacio. Entonces David tuvo que regresar a su actividad, a cuidar las ovejas de su padre Isaí. Es lo que vemos, capítulo 17, versículo 15. Pero David había ido y vuelto. Había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Lo que ya no estaba, él se fue a la guerra, David tuvo que regresar. Dice, y venía pues, y ahora en el versículo, bueno, David en el versículo 15 dice, tuvo que regresarse, cuidar las ovejas. Dios da la oportunidad a aquellos que exaltan su nombre.
Y esta es la oportunidad que ahora Dios le comienza a dar para que él vaya ocupando otro lugar ahí en la casa del rey o en el reino del rey Saúl. Entonces manda en el Dios, viéndolo a David, esta es la oportunidad que le da. Y ahora dice en el versículo 17, mire lo que dice en el versículo, estamos capítulo 17, versículo 17. Y dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Bueno, tenía que llevar de camino esto porque los hermanos, todos los hermanos de David, los mayores, se habían ido a la guerra. En el versículo 20 dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Llega al lugar en donde ya estaban preparándose el pueblo de Israel, en su cabeza el rey Saúl, y del otro lado que también estaban listos para la batalla los filisteos, pero con un gigante. Mira, ahora leamos el versículo 24 y 25, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Versículo 25, y cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelantó para provocar a Israel, al que venciere, el rey enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija Samir, y de tributo, y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Bueno, aquí Dios ya había preparado para que David se enfrente a Goliat sin ningún temor, y es lo que estamos viendo ahora. Escuchaba incluso la recompensa que le daban aquellos que vencieran a Goliat. Y todos los hombres huían, tenían temor a enfrentarse, porque le decían, uno mandan, y Goliat pelea con él. Si vence, nosotros vamos a ser sus esclavos, decían los filisteos. Pero si Goliat vence, ustedes pasarán, al pueblo de Israel le dice, ustedes pasarán a ser mis esclavos, nuestros esclavos. Ahora miremosle del versículo, estamos en el capítulo 17 de 1 Samuel, ahora el versículo del 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. La respuesta de este muchacho, mire, versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice en el versículo 35, salía yo tras él y lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ahora en el versículo 36 dice, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado
al ejército del Dios viviente. Y añade en el versículo 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Todos se sorprenden, estaban sorprendidos lo que David se estaba dirigiendo a hacer. Incluso quiso ayudar en esto. El rey Saúl le comenzó a tomar y ponerle su armadura, pero él se sintió tan mal. Entonces dijo, no, yo voy con lo que Dios me permite. Versículo 45, lo vamos a leer hasta el versículo 51. Este versículo 45 dice, estamos en el capítulo 17, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuervos del cuerpo de los filisteos, a las aves del cielo, y a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestra mano. Entonces aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él, sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos de entender lo que dijo David en este versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Bendito sea el nombre del Señor. También abra su Biblia, libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice el Señor así en su palabra, en referencia a este versículo 47 del libro 1 Samuel 17, 47. Ahora su Biblia, ábralo en Zacarías 4, capítulo 4, versículo 6. Dice, no, Dios dice, el profeta habla, no con ejército, ¿sí? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos se afanan por lograr algo. Bendito sea el nombre del Señor. Si los gobiernos entendieran que es necesario humillarse ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y aún muchos que se creen profetas, que profetizaban todo un año 2020, 2020 de bendición y de prosperidad. Pues, a ver, por eso se está extendiendo esto,
para hacerle la vergüenza que quede en su cara. Dios es santo. Y Dios, si no le ha mandado a hablar, no tienen por qué hablar. No porque ya están al frente hablando, predicando la palabra de nuestro Dios, que Dios por su misericordia le permite. Y se creen con derecho a hablar lo que Dios no ha mandado. Por ahí le escuché a un que dice profeta, ustedes le hayan escuchado por las redes, aquel que dice Guillermo Maldonado, el apóstol, mentiroso, lo que Dios no le mandó, que ya al virus que se haga polvo y todas esas cosas, sígase haciendo, pensando, cerró su iglesia, y muchos que se creen también por ahí, sí, Dios no le ha mandado decir eso. Dios lo que quiere es que este pueblo se humille, bendito sea el nombre del Señor, que su creación entienda que solo hay un Dios todopoderoso y que aún el pueblo debe aprender a humillarse ante la presencia del Dios todopoderoso. No hay potencia, no hay gobierno, el único gobierno es el Dios del cielo. Él tiene toda autoridad, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, viendo todo esto, y aquí ustedes siguen la historia. David fue desempeñándose en combate, siendo un hombre que Dios le daba siempre la victoria. Esta fue su preparación hasta poder llegar y ocupar el trono como el rey David. Un hombre que reconoció que todo viene y proviene de Dios. Y este hombre aprendió a entender que no es como dice el profeta en el libro de Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que dijo también David aquí en el capítulo 17 y el versículo 47, sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él lo entrega en nuestras manos. Pero cuando este pueblo se humilla verdaderamente, ¿cuántos se habían vuelto arrogantes? Aún pastores, líderes y cristianos con arrogancia creían y decían tal o cual cosa. Y antes que se comenzara este año ya declaraban prosperidad y tantas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Solo Dios sabe. Por eso dice en el libro dijo el apóstol Santiago, no diga que voy a hacer mañana, pasado mañana comercial. No, si es que Dios lo permite, haremos tal o cual cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, ahora vamos a ver a otro varón de Dios, consagrado, pero que Dios lo preparó para que sea este hombre o pueda cumplir una misión muy grande. Quiero que ustedes abran su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 2. Éxodo, capítulo 2. Para ver ahora, porque no nos quedamos aquí con esta enseñanza de lo que hizo la preparación del rey David, de David para llegar a ser rey. Ahora por eso quiero ver de este varón que Dios lo comisionó, pero primero lo preparó para que después saque a su pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Le hablo de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 10. Dice así, capítulo 2 del 1 al 10, para que usted lo entienda. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija Leví, la que concibió dio a luz a un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla
de junco y lo calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en una carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. La hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose su doncella por la ribera del río vio ella a la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando lo abrió vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarle a una nodriza de la hebrea para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Este es el inicio de este hombre de Dios, Moisés, conocido como el amigo de Dios, un patriarcal, un líder, un caudillo. Fue criado Moisés con todos los conocimientos y costumbres de los egipcios. Y para ello leamos en cambio aquí lo que dice en este libro de Hechos. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y vamos al versículo del 20, para que lo entienda bien otra vez, repitiendo hasta el 23, dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y lo crió como hijo suyo. Versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón de visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel. 40 años criado, doctrinado, como dice, leímos la palabra del Señor, en todo conocimiento, en toda sabiduría, fue criado Moisés. ¿Sí? Pero Moisés tuvo que, es decir, no se iba a quedar ahí. Aquí lo que leímos en el versículo 23, capítulo 7, libro de Hechos, dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió y hirió al egipcio y vengó al oprimido. Bueno, pero para que ustedes le entiendan mucho mejor, leamos lo que dice, estamos en el libro de Éxodo, ahora capítulo 11, capítulo 2, versículo 11 al 15. Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en su dura tarea, y observó un egipcio que golpeó a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpea a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Piensa matarme como mataste al egipcio. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Es decir, esto era la preparación de Moisés.
no tenía que quedarse en el palacio, entonces nunca iba a poder liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo, esclavizado en Egipto. Dios tiene todo planificado, nada se le escapa a Dios. Hizo que esto aconteciera para que Moisés huya al desierto y se fue hasta Madián, en donde encontró al sacerdote Madián, o Jetro que se llamaba este varón. Bueno, como le digo, esta era la preparación de Moisés para lo que tenía que hacer. Pero esto tenía, como le digo, que suceder para poder salir de una costumbre pagana. El pueblo de Egipto era en sí, y siguen siendo, idólatra, ¿sí? De adorar a ídolos. Y él tenía que salir de todas esas costumbres paganas y Dios lo guió por el desierto hasta llegar donde el sacerdote Madián. Ahora leamos el versículo, capítulo 2 del libro de Éxodo, ahora del 16 al 22 dice: y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y la echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y la defendió y dio de beber a sus ovejas. Volvió ella a Reuel, su padre, y le dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó agua y dio a beber las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿en dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo. Él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Bendito sea el nombre del Señor. Este sacerdote de Madián, sí, que tenía costumbre de adorar a Dios, este sacerdote pasó a ser el suegro de Moisés, Jetro. Luego, pasado 40 años, mire, 40 años pasó, en cambio, aprendiendo la costumbre, borrando toda esa idolatría que había pasado 40 años desde su nacimiento, su crecimiento, ahí como príncipe a las costumbres paganas en el pueblo de Egipto. Pero ahora Dios lo sacó de ahí y pasó 40 años con el sacerdote Madián aprendiendo costumbre ya no idólatra, y sino la costumbre que Dios, como cristiano, digámoslo así, en este tiempo que le llamamos. Para que lo entendamos, ahora otra vez regresemos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 30. Dice: y pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés. Y temblando no se atrevía a mirar. Después de este tiempo de preparación con el sacerdote, Dios le llama por medio de esta zarza, y le llamó por medio para decirle lo que él tenía que hacer. Ahora regresemos otra vez a Éxodo, capítulo 3, y vamos a leer del 1 hasta el 7. Ustedes ven como título ahí dice: llamamiento de Moisés.
apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo a Jehová que él iba a verlo, llamó y le dijo en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa. Y dijo, versículo 6, dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Bendito sea el nombre del Señor. Entienda bien, mis hermanos queridos, Dios había preparado ya en este tiempo para que fuera y Él pueda rescatar a este pueblo que estaba cautivo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel que estaba cautivo, esclavizado en Israel. Entonces dice, en cambio, lo que habla ahora en el capítulo 4 del libro de Éxodo y el versículo 12, 4:12, le dice el Señor Dios, dice: ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que haya de hablar. Bueno, Dios le da toda la indicación, usted lo puede leer después de que el tiempo de esta palabra. Y se dará cuenta que Dios, en su gran amor y en su misericordia por su pueblo, había preparado a este hombre de Dios y le da toda la indicación y todo lo que tiene que hacer. Y bueno, llega todas estas cosas y aún le da lo último, las indicaciones. Le dice en el capítulo 6, en el versículo 3, y apareció Abraham, Isaac, Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También dice que le diga que es su nombre Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre ya fue preparado, aunque le ayudó su hermano Aarón, y él fue llevado, es decir, este hombre fue llevado o fue con Moisés y con todas las indicaciones que Dios le había dado, rescataron de la esclavitud al pueblo de Israel. Y la historia es larga, que ustedes lo pueden seguir leyendo, pero esta es la preparación. Dios prepara cuando alguien porque lo ama y hay un propósito en esa preparación. Dios ya había preparado a David por lo que él iba a ser en el futuro, un rey. ¿Sí? De igual manera a Moisés, todo un proceso de aprendizaje desde su nacimiento hasta el momento en que fue a rescatar al pueblo de Israel. En este tiempo Dios también, entienda bien mis hermanos queridos, en este tiempo también nos está preparando para un tiempo de reconciliación, primeramente con Dios, ¿sí? Y después con nuestra familia y también con nuestros semejantes, porque el hombre en sí está lleno de tantas cosas y no se da tiempo ni aún para un momento estar
en esa comunión con Dios. Y en el camino que van, se están perdiendo y se van a perder. Este es el momento que la gente y pueblo de Dios mismo reconozca que hay un Dios todopoderoso, que reúne para que aprendan a disfrutar de lo que Dios le ha dado a su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Y que entienda que es Dios el quien nos da eso que nosotros debemos de hacer. Con toda la humanidad nos ha dado el espíritu de la reconciliación. Quiero que abra su Biblia también en el libro 2 de Corintios. Libro, la carta del apóstol Pablo, la epístola a los Corintios, en el capítulo 5. Y para que usted lo entienda bonito, entienda bien, vamos a leerle del versículo 18 al 20, dice, y todo esto, 2 Corintios capítulo 5, versículo 8 al 20, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Esto nos dio Dios, nos comisionó por medio de nosotros reconciliar, orar, interceder por toda la humanidad. Nos prepara y ahora nos está preparando este momento que nos hemos olvidado de clamar por toda la humanidad. Nos hemos olvidado porque más estamos centrados en nuestro propio yo, en nuestro ego. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que terminó diciendo el mensaje anterior. Le dije que terminó diciendo lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. En el versículo 3 dice, y termina diciendo la última frase, dice, en la última parte, dice, porque el tiempo está cerca. No sé cuánto sea que Dios lo llame. Puede que sea con este coronavirus, que nunca se sabe, se contamine por ahí cuando usted sale, por alguna diligencia, o quizá por alguna otra cosa. Pero entienda bien que el tiempo está cerca. Y es por eso que Dios nos dice en este libro de Amós, entienda bien. Ahora, el libro de Amós 4:12 dice, prepárate, entienda bien, así dice el Señor, y esto es una preparación. Leímos de estos dos varones, ahora nos preparamos, nos está preparando el Señor. Tener esa manera de reconciliarnos con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, con nuestros líderes, pastores, con nuestros vecinos, con todo. Y Dios dice ahora, en el libro de Amós 4:12, prepárate para venir al encuentro a tu Dios. Esta es la manera de prepararse al encuentro con tu Dios. Este es el tiempo de preparación para su vida. No es para que no espere este virus que quizá le llegue a tocar en algún momento, como le digo, quizá por alguna diligencia que usted salió, o este virus que lo tiene encarcelado en su casa, ahí está encarcelado, no puede salir, tiene temor por tantas cosas, peor si tiene una cierta edad, bendito sea el Señor, como yo, tienen aún más temor en salir. Esto es una preparación de parte de Dios, pero tómelo como una bendición, porque está aprendiendo a apreciar la vida, a darse cuenta que todo tiene un sentido y que todo debemos de entender que solo Dios nos puede librar de esto y que Dios nos está dando la oportunidad de aprender a amar lo que Él nos ha dado a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, y aprender a clamar por ellos, pedirle por ellos, porque pues solamente usted, muchas veces una manera egoísta, uno es salvo y el resto no importa. Sí, no es así. Ahora es el momento en que se clama
y se pida al Dios del cielo que tenga misericordia. Dios permita que hayan entendido esta su palabra. Esto es una preparación para usted, para mí, para todos cuantos aman a Dios. No se sabe, puede que sea por el virus, no se sabe, puede que venga Cristo también, no se sabe. Yo no me puedo atrever a decir eso, pero debe de prepararse porque en cualquier momento Dios le pueda llamar. De una u otra manera, Dios le puede llamar. ¿Está preparado para tener un encuentro con Dios? Usted sabe la respuesta. Vamos a orar a darle gracias a Dios, pero primeramente por aquello que bendito sea el nombre del Señor, por primera vez se añaden a escuchar esta ventana de bendición y este medio que llega a su vida. Oremos. Siga conmigo esta oración, aquellos que por primera vez se añaden a escuchar esta palabra por este medio. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te pido perdón por todas mis ofensas y te pido, Señor, que permita que la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario me lave y me limpie todos mis pecados. En este momento yo lo acepto a Jesucristo como mi único y Señor y Salvador de mi vida. Te pido, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames ir a tu presencia, ayúdame a ser lleno del poder de tu santo y bendito Espíritu y ser bautizado en las aguas, Señor, Dios eterno. Ayúdame y guíame a una iglesia en donde yo me pueda congregar, en donde den la sana Escritura, tu palabra, para aprender más de ti, Señor. Lo creo y te doy gracias. Y recibo a mi Señor Jesucristo como mi único Señor y Salvador de mi vida y me declaro libre de todas estas cosas del mundo. Amén. Si usted lo hizo, usted es salvo. Ahora le vamos a dar gracias a Dios por esta su palabra. Padre Santo, una vez más te damos gracias, bendito Dios, porque nos has permitido hablar tu palabra. Dios eterno, Dios santo, Dios de amor, de justicia, de bondad y de misericordia. Mira todo aquello que han escuchado esta tu palabra. Dios eterno, Dios santo, pon tu palabra en el corazón de cada uno de ellos para que lo puedan sentir. Inscríbelo en sus mentes para que lo puedan hacer, Señor. Dios eterno, Padre Santo, y que tu Espíritu obre en su mente, en su corazón, en su alma, en sus emociones, Señor. Guárdalo a todo aquello que escucharon tu palabra, lo bendecimos, Dios Santo, y hazle un instrumento tuyo para que también sea pregonada tu palabra a toda tu creación, Señor, Dios eterno. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo porque me has permitido hablar tu palabra. Gracias por tu santo y bendito Espíritu. Amén. Dios me lo bendiga y la paz de nuestro Señor Jesucristo está con todos ustedes. Amén.